En esta mañana vamos a hablar de las profecías que hablan sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu nos ayude a entender y comprender la palabra profética y, Señor, a darnos cuenta de cómo todo está en tu mano y tú nunca, Señor, has perdido el control. Por eso, Padre, te alabo y te bendigo. Y pido, Señor, que tú bendigas a la Iglesia en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. A veces podría parecer que el Señor estaba improvisando algunas cosas sobre el pecado, pero cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos como Dios tenía todo preparado para solucionar el gran problema de la humanidad, que era el pecado del ser humano. Y evidentemente eso estaba a través de Jesucristo. Hay un PowerPoint, que es el que vamos a ir presentando. Les ruego que, esto es mitad mensaje, mitad estudio bíblico, pero era difícil compaginar, hablar de todas las profecías sobre el Mesías, que tienen que ver con el Gólgota, con el sepulcro vacío, con todo el ministerio de Jesús en Jerusalén. Por eso yo voy a tratar de explicarlo de la forma más clara posible y vamos a tratar de entenderlo. En Deuteronomio, yo no sé por qué esto se va para adelante y para atrás, en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no están reveladas para nosotros, que un día cuando estemos en la presencia del Señor podamos entender, pero hay otras cosas que sí están reveladas. Hoy en día, para la gente joven, la palabra revelar no está tan conocida, pero los que tenemos una edad sabemos que antiguamente las fotos no se hacían y las veías enseguida y las copiaba y las borraba. Había que hacer un carrete y había que revelar el carrete. Es decir, esa foto que había quedado impresa en un negativo, había que de alguna forma poderla imprimir y poderla ver claramente. Revelar es sacar a la luz algunas cosas, y hay cosas que Dios ha revelado, y es así que tenemos que entenderlas. En Hechos 1:7, cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo, ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel? Es decir, hemos visto que Jesús, tú eres el Mesías, que nosotros no nos lo creíamos, pero que has tenido que morir en la cruz. Pero ahora vendrá el Mesías glorioso, ese que tú y yo estamos esperando, ese que va a venir en las nubes con los ángeles, que todo ojo lo verá y que todo el mundo postrará sus rodillas, como dice Hechos, delante de él. Y ellos le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Estamos escuchando, los que tenemos más años, pero si leemos la historia, desde que Jesús ascendió a los cielos, no ha habido gente que ha dejado de profetizar que el Señor va a venir. Algunos ignorantes se han atrevido a dar fecha, y esas fechas, por supuesto, no se han cumplido, porque no nos toca. Esa es una de las cosas que Dios nos ha revelado. ¿Cuándo vendrá Jesús? Nos ha revelado que vendrá. Y Jeremías nos da una clave de qué es lo que tiene que producir gozo en nosotros. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y hermanos, tenemos que conocer a Dios. Y las cosas que van a pasar, pues están en las manos del Señor. Si conocemos a Dios, estaremos preparados para el futuro. Y para estar preparados para el futuro, pues podemos basarnos en lo que sabemos del pasado, porque eso sí lo podemos tener confirmado. En la Biblia principalmente hay dos tipos de profecías. La profecía que predice,
es decir, que dice cosas que van a pasar en el futuro. Esa se llama la profecía predictiva, y hay una profecía que es la que proclama, es la que enseña verdades morales y éticas. Cualquier mensaje basado en la palabra de Dios es una profecía proclamativa, anuncia enseñanzas, principios que tienen que ver con el mensaje de la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con la moral que Dios tiene, con la obediencia que Dios necesite. Por lo tanto, hay dos tipos de profecías y hoy vamos a meditar en la profecía predictiva, porque vamos a hablar de las cosas que se cumplieron con la venida de Jesús a la tierra, allá en Belén, como todos sabemos, porque aprovechamos este tiempo de Navidad. Alguno me dirá, pero es que Jesús no nació en Navidad. Ya lo sé, pero lo estamos celebrando ahora y vamos a aprovechar la circunstancia del calendario para recordar. No sabemos qué día nace Jesús, no sabemos exactamente el mes, hay una orientación aproximada y está claro que no fue en diciembre, pero lo que es evidente, y eso es un hecho totalmente comprobado, gracias a Dios vivimos un tiempo en el cual la arqueología ha podido demostrar muchas cosas, y lo que nadie discute es que Jesús es un personaje histórico, que es un maestro históricamente reconocido por cualquier estudioso que haya meditado, por lo que dice la Biblia, por lo que dicen los escritores contemporáneos y por la enseñanza y por la existencia de la Iglesia. La Iglesia es una evidencia del poderoso mensaje de Dios. Han muerto millones y millones de personas por el testimonio de Jesucristo. Y nadie muere por una idea, por una tontería. Puede morir una persona, pero no tantos millones como están muriendo. La profecía predictiva, la profecía que anuncia, es la que determina y la que nos va a ayudar a entender que existe una inteligencia divina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con una precisión exacta en muchos pequeños detalles. Es decir, si yo les digo a ustedes, si no viene el Señor, algún día moriremos, estoy dando una profecía predictiva, pero eso no tiene ninguna exactitud, porque no sabemos cuándo. El tema de cuándo iba a venir Jesús estaba profetizado, anunciado miles y cientos de años antes. Les recuerdo que el Antiguo Testamento se dejó de escribir 400 años antes de que viniera Jesús. El libro de Malaquías, Zacarías y Malaquías, 400 años. Y en 400 años no hubo profeta en Israel, hasta Juan el Bautista. Por eso la gente ya no estaba esperando. Pero todas las profecías que ha habido antes se han cumplido de una forma exacta. Esas profecías, algunas de ellas, porque hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús, vamos a ver algunas de ellas para entender la claridad del hecho que Dios está detrás de la revelación de su palabra, que verifica la autenticidad de que Jesucristo también es Dios. Sabéis que los testigos de Jehová dicen que si Jesucristo es un Dios menor, no. Dios ha revelado su palabra y la profecía nos habla de la claridad que Jesucristo es Dios y que la Biblia es un libro inspirado divinamente, de forma evidente. Nadie podía prever con tanta exactitud las cosas. Nosotros estamos en el año 2025. Nosotros, en el mundo cristiano, usamos un calendario que se llama el calendario gregoriano. En esta parte del mundo, antes del calendario gregoriano, se usaba el calendario romano. Y en un momento determinado, pero ya por 1500 y pico, el Gregorio VII, creo que es, ahora el número no me acuerdo, decidió cambiar ese calendario romano y transformarlo en un calendario gregoriano. Había una diferencia en la forma de contar algunos días y en esa traslación el año que nosotros diríamos 0, que nació de Jesucristo, se ha desplazado 4 años, porque en esa conversión. Pero nosotros estamos en el año 2025, los chinos, por ejemplo, que tienen un calendario distinto de cuando
empezó el Imperio Chino, están celebrando el año 4722, los árabes en 1446, que es cuando Mahoma empezó su revolución, y los judíos, los hebreos, están en el año 5781, es decir, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos empezaron a contar, y como ellos no creen que Jesús era el Mesías, ellos siguen contando, ellos van por el año 5700. Hay diferentes calendarios, nosotros estamos en el 2025 y es importante ubicar esto porque, claro, dentro del contexto, así podremos entender mejor las profecías. Hay un calendario maya que estaríamos ahora mismo por el año 5121. Ustedes recuerdan que hace 3 años se decía que según el calendario maya se acababa el mundo, pero bueno, como todas las profecías sobre el fin del mundo, la gente dice, pero Dios es el que decide, por lo tanto no se ha cumplido. Pero bueno, estamos en diferentes años, nosotros estamos en el 2025, Israel en el 5781. En las profecías mesiánicas vamos a empezar por la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. En Daniel, capítulo 9, hay una profecía muy conocida en el mundo evangélico, que es la profecía de las 70 semanas. Daniel fue deportado, él estaba viviendo aquí en Jerusalén, él era uno de los nobles que había en Jerusalén, y a la edad se calcula entre 14, 15, 16 años, él fue deportado a Babilonia. Nabucodonosor invadió Judá y en una segunda invasión ya destruyó el templo, quemó la ciudad y se llevó cautivos a muchas de las personas y principalmente a las personas más preparadas. Los que conocéis la historia de Daniel sabéis que él entró a formar parte de los consejeros que tendría Nabucodonosor, y bueno, hay toda una serie de historias. Pero Daniel, por lo tanto, vivió desde sus 14 o 15 años aquí en Babilonia. El imperio de Babilonia fue un imperio bastante corto, es esta que está aquí en color más oscuro, y el imperio de Babilonia fue luego conquistado por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa fue mucho más grande y él conquistó Babilonia y muchas más tierras, en lo que hoy sería Irán, Irak, Persia y muchas zonas más. Y Daniel estuvo primeramente en Babilonia y luego fue llevado a la corte del imperio medo-persa, también consejero. Daniel fue un hombre que fue capaz de descifrar aquella estatua del sueño de Nabucodonosor con la cabeza de oro, los pechos de plata, los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies, es decir, de los imperios mundiales. Y a Daniel el Señor le reveló una profecía que se conoce, la profecía de las 70 semanas. Está en Daniel 9, 20 a 27, ¿no? Estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, el varón Gabriel es el mismo que luego se aparecerá a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, ya tenemos aquí un primer enlace que tiene que ver con Jesucristo. Dice, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vi como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Él estaba orando, se aparece un enviado de Dios, Gabriel, y le dice, eres muy amado, vas a tener una profecía, vas a tener una orden y tienes que entenderla y atenderla. Y la orden es, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tu pueblo es Israel, tu santa ciudad es Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado,
y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El santo de los santos es Jesús, porque no hay justo ni aun uno, que nos habla Pablo en Romanos capítulo 3. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Jerusalén está destruida en este tiempo, él está en Babilonia, él está sirviendo a Nabucodonosor, Jerusalén está destruida, y dice, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esa va a ser una orden concreta, un día concreta, en un año concreto. Dice, desde esa orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Bueno, ahí Daniel 9, tienen ustedes esta profecía, pueden leerla despacio para tratar de entender la explicación que vamos a dar. Daniel recibe una profecía que se llama de las 70 semanas. Proféticamente quiere decir 70 semanas de años. Una semana tiene 7 días, en 7 días no se reedifica una ciudad, en realidad en reconstruir Jerusalén y el templo se tardaron 49 años. 49 años. Por lo tanto, Daniel 9, 25 o 27 dice 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas son 49 años y eso es lo que se tardó. Esdras, nos habla Esdras, luego lo leeremos, capítulo 7, donde el rey le da permiso, el rey de Meda, del imperio medo-persa, el rey Darío o Artajerjes, le da la orden y le da todos los permisos para ir y reconstruir Jerusalén. Y tardan 49 años. Y dice luego 62 semanas. 62 semanas de años son 434 años. 7 por 62 es 434 años. Luego, 69 semanas, yo sé que esto puede ser un poco lioso, luego si alguien quiere, intento ponerlo por escrito, pero para que lo entienda, pero son 483 años. Desde la orden de restaurar Jerusalén, van a pasar 483 años hasta que llegue el Mesías. Por lo tanto, Daniel está cautivo. Daniel, esto es como 70, 80 años antes de que el rey persa dé permiso y la orden a Esdras y luego a Nehemías para ir a reconstruir. Por lo tanto, Daniel no vio nada de esto, pero dice que en 483 años va a estar aquí el Mesías. ¿Cuándo comienzan los 483 años? Entonces es importante saber. Yo sé los años que tengo porque tengo una fecha de nacimiento, ¿verdad? Todos tenemos una fecha de nacimiento, vamos contando y así tenemos 20 años, 50 años, 70 años, ¿verdad? Entonces es importante saber cuándo empieza. Esdras, capítulo 7, nos habla de la orden de Artajerjes, rey de Persia, a Esdras para ir y reconstruir el templo y volver a restaurar el culto a Jehová. Eso es el año 457. Esdras, capítulo 7, versículo 7. No es porque yo diga que es ese año, sino Esdras 7:7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. ¿En qué año? En el 7º año del rey Artajerjes. Este es el año 457 a.C. Es el 7º año del rey Artajerjes. Y eso es un dato histórico, eso no es un dato bíblico. Por lo tanto, Esdras nos dice en qué año el rey Artajerjes dio la orden. En ese momento, Esdras y luego después Nehemías se fueron a reconstruir primero el templo, Esdras, y luego Nehemías la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, tenemos que eso era el año 457 a.C. Como
Daniel había dicho que el Mesías vendrá el año 483, si a 483 le quitamos 457, nos quedan 26 años. Quiere decir que 26 años serían los que faltan para los 483. ¿Qué ocurrió el año 26 de nuestra era? Hemos leído el año séptimo del rey Artajerjes. El año 26 de nuestra era, porque nosotros hemos empezado, ya he dicho que hay 4 años distintos, yo sé que ustedes dicen que Jesús empezó a los 30 años. Cuando se hizo el cambio de calendario se equivocaron en 4 años en hacer el cálculo, pero el año 26 de nuestra era, es decir, cuando se cumplía el año 483 de la profecía de Daniel, dice Lucas capítulo 3, versículo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Empezó su ministerio Juan el Bautista. ¿Cuándo? El año 15 del imperio de Tiberio César. Tiberio César fue el que sucedió a Augusto César. Jesús nació en tiempos de Augusto César, ¿no? Este fue el que mandó hacer un empadronamiento. A este le siguió Tiberio, y en el año 15 del imperio de Tiberio César, que exactamente es el año 26, empezó el ministerio Juan el Bautista. Y a los meses de empezar el ministerio Juan el Bautista, vino Jesús para ser bautizado y empezar así su ministerio. ¿Cuánto? 483 años después de que Artajerjes había dado la orden de que podía ser reconstruida Jerusalén. Es decir, o Jesús aparecía como Mesías el año 26, o ya no podía aparecer. Cuando le preguntan a un rabino hoy en día, ¿qué pasa con las 70 semanas de Daniel? ¿Cuándo tenía que aparecer Jesús? Él dice, tenía que aparecer en el año 26, el 15 de Tiberio César, pero no apareció, porque ellos no reconocen que Jesús era el Mesías. Ellos esperaban al Jesús que iba a restaurar, pero sí que apareció el Mesías, no como los hombres lo estaban esperando, sino como Dios había profetizado. Y lo había profetizado con una exactitud clarísima, 483 años antes, con el rey Artajerjes, pero 500 y pico años antes con la profecía de Daniel. Por lo tanto, esta profecía de las 70 semanas nos lleva al momento en el que empezó el ministerio de Jesús, no al momento del nacimiento, al que empezó el ministerio de Jesús como Mesías. El séptimo año de Artajerjes, el 15 de Tiberio, 457 más 483 es el año en que nació Jesús. La profecía de Daniel continúa. Daniel 9, 26, 27 dice, y después de las 62 semanas, las 7 más 62, las 69, después de las 69, ¿qué viene? Las 70, la semana 70. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto está escrito en Isaías. Antiguamente, hasta hace 70 años, se hablaba de que si quizás esto era una profecía, pero en mitad del siglo XX, 1900, finales del 49 y los años 50, se descubrieron los escritos del Mar Muerto, o los escritos del Qumran, y ahí se han encontrado el libro de Isaías completo, pero la mayoría de libros del Antiguo Testamento, con una fecha de haber sido escritos mucho antes del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, hoy en día nadie duda de que la profecía de Isaías ha sido escrita mucho antes del nacimiento de Jesús, y que ya la profecía de Isaías hablaba de que después de las 62 semanas,
es decir, en la semana 70, se quitará la vida de Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad. Cuando Jesús nació, Israel estaba dominada por el Imperio Romano, y es un príncipe que vendrá y destruirá la ciudad. En el año 70, Israel volvió a ser destruida, como ocurrió en tiempos de Nabucodonosor. Y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la semana 70, se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es la mitad de 7? 3 y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, porque desde que Jesús murió, ya los sacrificios no son necesarios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y también estaba profetizado que sería, no en cualquier momento, sino a los 3 años y medio, a la mitad de esa semana. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3,5 años. Se quitará la vida al Mesías y hará cesar el sacrificio. Estaba profetizado cuándo iba a empezar el ministerio de Jesús, el año 483 después de la orden de Artajerjes, y cuándo iba a terminar, 3 años y medio después. No iba a ser un ministerio ni de 3 meses ni de 30 años, iba a ser un ministerio de 3 años y medio. Y todo está en Daniel capítulo 7, desde la orden de Artajerjes hasta el ministerio de Jesús y luego su ministerio y posterior muerte. Esta es la profecía a lo mejor un poco más complicada porque he tenido que dar todos estos números y todos estos detalles porque son hechos históricos. Porque aquí no se trata de decir lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia y lo que dice la historia. Y, hermanos, la Biblia no es un libro científico, pero la Biblia y la ciencia siempre van de acuerdo. La Biblia y la teología, o la Biblia y la imaginación, o la Biblia con las teorías pueden no ir de acuerdo, pero con la ciencia, la Biblia siempre está de acuerdo. La siguiente profecía que vamos a ver es que Jesús nacería en Belén. Bueno, nosotros todos sabemos que Jesús nació en Belén, pero es que 500 años antes, el profeta Miqueas dijo: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Mateo capítulo 2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Se sabía dónde iba a nacer. Pero, claro, nadie esperaba que fuera hijo de una gente tan humilde. Se esperaba que el Mesías naciera en el palacio más grande que hubiera en Jerusalén. Pero Dios tiene unos planes y Dios tiene un propósito. Y Él no había revelado el lugar que nacería, que sería en un humilde establo, pero sí la ciudad, que era Belén. Por lo tanto, aquí tenemos otro detalle, 550 años, que el rey Herodes llama a los sacerdotes, que conocían bien la palabra de Dios, que conocían bien el Antiguo Testamento, porque vienen los magos. ¿Y dónde van los magos? Pues la estrella les lleva hasta Jerusalén, ¿no? Y entonces van y preguntan en el palacio: ¿ha nacido aquí el rey? Y Herodes pregunta: ¿quién ha nacido? Aquí no ha nacido ningún rey. Pero los sacerdotes le dicen: sí, habrá nacido en Belén, pero ya había pasado un tiempo. Su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto lo dice Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero si es que no concuerda, ser virgen y concebir son dos cosas opuestas. Bueno, sabemos la historia, se nos va a contar en uno de estos próximos domingos también cómo fue la revelación y cómo el anuncio y el nacimiento de Jesús. Pero lo dice Isaías, otra vez nos vamos 600 años, y en Mateo 1:21 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se dijo cómo iba a nacer Jesús y se dijo qué nombre iba a tener Jesús. Uno de los nombres de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Salvador. Y también eso estaba anunciado y profetizado 600 años antes. Los regalos a Jesús en su nacimiento. Isaías, otra vez Isaías. Isaías es el profeta evangélico, ¿verdad? Isaías, algunos han dicho que sería el quinto evangelio, ¿no? Pasa que está escrito 600 años antes que los otros evangelios que se produjeron. Isaías 6, voy a leer el 1 y el 6. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El nacimiento de Jesús es que la gloria del Señor ha venido. Los ángeles aparecieron a los pastores diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, ¿no? Y dice que multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Cuando resplandezca el Señor, cuando la gloria del Señor venga sobre la tierra, y ese es el nacimiento de Jesús, y todos sabemos la historia de los famosos que conocemos como Reyes Magos. La Biblia solamente habla de magos. De magos no, que no es una traducción correcta, eran astrólogos, era gente que miraba las estrellas, ¿no? Que trataban de averiguar, y vieron aparecer una estrella nueva y fueron impulsados a seguir esa estrella, que apareció de repente, que no estaba. Ustedes saben que las estrellas tienen millones de años y por lo tanto en una generación no aparecen y desaparecen fácilmente estrellas. Ellos vieron aparecer una estrella y esos hombres de Oriente y al final se debieron juntar, probablemente coincidieron en el camino varios reyes. Nosotros hablamos de 3 porque trajeron sobre todo 3 cosas, pero la Biblia no dice ni si fueron 3 ni si fueron 16, sino que fueron unos magos de Oriente que vinieron, una comitiva. Y Mateo 2, 1 al 11 nos recoge el relato de la visita de los magos y que presentaron oro, incienso y mirra. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Los magos no fueron a Belén. Jesús estuvo en Belén muy pocos días. En cuanto María pudo recomponerse, tomaron el viaje de vuelta a Nazaret y los magos fueron a la casa. Por eso, aunque Herodes intentó matar a todos los niños que habían en Belén y sus alrededores, ya no pudo tocar a Jesús porque Jesús ya estaba viviendo en Nazaret. Y eso él no tenía ni idea. Pero sí que Dios había dicho que le iban a traer oro e incienso. ¿Y quiénes lo iban a traer? Pues gente que no creía en Dios en un principio, pero que el Señor los tomó, les habló de una estrella y los llevó. Y luego sí creyeron, porque ellos se dieron cuenta que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le llevaron esos presentes. Pero Isaías ya lo había dicho, que eso iba a ocurrir, y que no iba a ocurrir en Belén, sino en una casa, y seguro, todos sabemos que fue en Nazaret donde Jesús estuvo. También fue garantizado dónde empezaría Jesús su ministerio. Y Jesús empezó su ministerio en Galilea, en esta parte que está en Verdoso. Ahí está la ciudad de Caná. Los que están en la televisión a lo mejor no, ahí está la ciudad de Caná. Todos sabéis que Jesús empezó su ministerio haciendo un milagro, ¿dónde? En las bodas de Caná, en Galilea. Pero mirad, si buscamos en Juan, capítulo 7, versículo 52, cuando dicen que Jesús es de Nazaret y de Galilea, le respondieron los sumos sacerdotes: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ningún profeta del Antiguo Testamento había empezado su ministerio, había vivido en Galilea. Ni Elías,
ni Eliseo, ni Jeremías, ni Isaías, ni Daniel, ni Ezequiel, ninguno. Por eso decían, si de Galilea no ha salido ningún profeta, ¿cómo va a ser Jesús el que pueda nacer de ahí? Pero realmente es así, y tanto en Juan capítulo 2, donde está su primer milagro, como en Mateo 4, es decir, hay diferentes sitios. Jesús empezó aquí, en Caná, en Capernaum, eran ciudades donde él se movía, aunque por supuesto también lo hizo aquí abajo, en la parte más crema, como era la zona de Jerusalén y sus alrededores. Pero estaba profetizado dónde iban a nacer, estaba profetizado que iban a traerle oro, incienso y mirra, estaba profetizado dónde iba a empezar su ministerio, aunque nadie lo había empezado en ese lugar, ¿no? Y realmente todo eso era importante. También estaba profetizado cuál sería su primer mensaje. Es decir, la vida de Jesús estaba todo profetizado. Jesús tenía que cumplir toda la profecía. Por eso cuando en la cruz Jesús ha cumplido la última profecía, que fue decir, tengo sed, porque se dijo que padecería sed, entonces él dice, consumado es, ya lo he cumplido todo, ya todo se ha cumplido. Por ejemplo, su primer mensaje. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. La única Biblia que existía en aquel tiempo era el Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos, pero entonces, y se le dio el profeta Isaías. ¿Y qué leyó Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías 61, 1 y 2. Jesús, ¿qué añadió? Hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, el inicio del ministerio de Jesús era un mensaje que Dios ya le había dicho a Isaías cuál tenía que ser. Pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y predicar el año agradable, predicar el año de salvación. Ese fue el mensaje de Jesús. Y no fue un mensaje cualquiera. Jesús podía haber empezado contando de su nacimiento, pero no, empezó leyendo el profeta Isaías y diciendo, hoy se han cumplido esto entre vosotros. Ese sería su primer mensaje. ¿Y cuáles serían sus últimas palabras? Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Estaba dicho cómo iba a ser su nacimiento, cómo iba a ser bendecido por unos regalos, con lo cual pudo vivir en Egipto un tiempo y todas esas cosas, José, María y Jesús, y estaba dicho cuáles serían sus últimas palabras. Jesús cumplió todo en su ministerio. Por eso él era realmente quien decía que se fuera. Cosas tan concretas como el precio que se pagaría por Jesús. Zacarías capítulo 11, versículo 12, 400 y poco años antes de Jesucristo. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y Judas fue a los sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque era lo que había profetizado el profeta Zacarías. Y fue entregado por un amigo, porque no me afrentó. Salmo 55, el rey David, 1000 años antes de Jesucristo, 1000 años antes. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar,
que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hasta el día que lo entregó, la noche antes, Judas estaba cenando con Jesús. Fue por 3 años y medio parte del grupo íntimo de Jesús, parte de los apóstoles, pero fue el que le entregó. Es decir, a Jesús no le apresaron los romanos, Jesús no fue por los sumos sacerdotes que no podían aguantar sus enseñanzas, un amigo. ¿Pero por qué? Porque así estaba profetizado. Porque Dios tiene el control, Dios sabe las cosas. Jesús estaría callado delante de sus acusadores. Isaías 53. Isaías es como digo, el quinto evangelio. Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y en Mateo 27 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Jesús tenía muchos argumentos para decir, no es verdad lo que decís. Pero él fue llevado como un cordero al matadero. Yo antes vivía cerca del antiguo matadero de Palma y los primeros años que yo vivía ahí aún llevaban animales y las vacas y los terneros berreaban, pero los corderos normalmente iban detrás de la persona. Los corderos son mucho más dóciles. Por eso la imagen de Jesús es la de un cordero dócil, humilde y sencillo. Y él no abrió su boca ni se quejó. También habla de que sería crucificado. Y esto lo dice el Salmo 22, otra vez el rey David, 1000 años antes de Jesucristo. Dice, aunque la condena por crucifixión no se produjo hasta el Imperio Romano. Los judíos no mataban crucificando a la gente. Los judíos apedreaban o ahorcaban a la gente, pero no crucificaban. Y el Salmo 22, versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, es decir, agujerearon mis manos y mis pies. Eso es la crucifixión. Y ya digo, eso en el año, cuando el rey David era rey, no se utilizaba. Eso fue una condena que vino con el Imperio Romano 1000 años después. Pero el rey David profetizó que del Mesías serían agujereadas sus manos y sus pies. Y cuando llegaron al lugar que se llama la Calavera, esa es la montaña, ahí en ese lugar es donde Jesús murió y esa es una foto actual y ahí sigue estando esa imagen. Es fácilmente identificativa. Esto está en la parte árabe de Jerusalén. Sabéis que ahora Jerusalén está dividida entre una zona judía y una zona árabe, y los judíos ahí, para que haya mucho ruido y no vaya mucha gente a estar ahí pendiente, que han puesto una de las cosas más ruidosas que hay en el mundo, que es una estación de autobuses, ¿no? Pues hay una estación de autobuses, con lo cual siempre hay mucho tráfico, hay muchos coches moviéndose, la gente no puede estar allí parada, pero la montaña no han podido quitarla y la imagen tampoco. Jesús murió ahí en ese lugar llamado Gólgota, Calvario también le llamamos, y fue crucificado, anunciado 1000 años antes, que como digo, cuando no existía eso. Se burlarían de él estando en la cruz, diciendo, todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que le complacía. Y en Lucas 7 nos dice que le decía a la gente, pues si eres el Hijo de Dios, sálvate. El mismo ladrón, uno de los ladrones, decía, pues si eres Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, ¿no? Ya estaba Salmo 22, 1000 años antes. Y el mismo Salmo 22, se repartirán y sortearán sus vestidos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y es verdad, parte de los vestidos de Jesús lo fueron repartiendo. Pero la túnica, como era de una sola pieza, decían, no la vamos a partir, ¿no? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura. Una parte la sortearon, la túnica, otra la repartieron. Pero estaba en Salmo 22, 18.
el rey David otra vez, 1000 años antes, anunciando detalles tan pequeños, que sería traspasado su costado. La muerte en la cruz era una muerte por asfixia muy dolorosa, y normalmente lo que hacían, y en el caso de Jesús, que era el día antes o la noche que se celebraba la Pascua, fueron y le rompían las piernas, entonces así ya no tenían fuerza para soportarse y la muerte era mucho más rápida. Pero cuando fueron a Jesús se encontraron que ya había muerto. Y Zacarías 12 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moros de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Porque en Juan 19 dice: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. A Jesús no le rompieron los huesos, estaba profetizado, a Jesús le atravesaron con una lanza el costado. Por eso cuando Jesús venga será muy fácil de identificar, porque en el cielo hay una cosa hecha por los hombres y ya está en el cielo. ¿Qué es la cosa hecha por los hombres que está en el cielo? Las marcas que lleva Jesús en sus manos, en sus pies, en su costado. Y la gente dirá: pero yo me creía que era un cuento chino eso de Jesús, me creía que era un tema de la religión. Pero Zacarías dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Por eso Jesús va a mostrar las marcas que él ha pagado por la salvación de la humanidad. Y también pone dónde sería enterrado. Isaías 53: se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y Mateo 27 dice: tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Murió como un malhechor, pero fue sepultado en un sepulcro excavado en la peña por José de Arimatea, por un hombre rico. Pero estaba profetizado, tanto lo uno como lo otro. Resucitaría y será no solo luz para Israel, sino también para los gentiles. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor. Y Lucas nos dice en Lucas 13: así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hoy en día la Iglesia está extendida en todo el mundo. La palabra de Dios está traducida a más de 2000 idiomas, para que todo el mundo tenga alcance. Por eso creemos que la venida del Señor no está muy lejos, pero no sabemos cuánto es no está muy lejos. Nadie sabe. Sabemos todo lo que el Señor ha hecho, pero no tenemos constancia de cuándo va a venir. Jesús durante su ministerio cumplió más de 300 profecías que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Y desde que Jesús ascendió a los cielos estamos esperando su segunda venida. Pero eso no lo sabremos hasta que ocurra. Por lo tanto debemos estar todos los días preparados para cuando venga el Señor. Si podemos conocer la Biblia y las profecías que anuncian sobre su venida, sabiendo que nadie sabe ni el día ni la hora. Ha sido un repaso rápido, pero algunos detalles son tan concretos, tan claros, tan evidentes, que Daniel, casi 700 años, o más de 600 años, profetizara el año que iba a empezar su ministerio. Profetizara que a los 3 años y medio iba a acabar su ministerio, iba a acabar el ministerio del Mesías, que supiéramos datos tan concretos de dónde iban a nacer, de la adoración que hoy en día conocemos como los magos, dónde iba a empezar su ministerio, cuál iba a ser su mejor mensaje, cuál iba a ser su última palabra. La Biblia nos habla claramente de que Jesús era el Hijo de Dios, y que hay motivos para creer en la palabra de Dios, y que hay motivos para seguir confiando, y para celebrar que Cristo ha cumplido todo, para que nosotros podamos vivir en la revelación de la palabra de Dios, en la revelación de los hijos de Dios. Déjenme leerles solamente un versículo o dos en Lucas,
capítulo 24, perdón, Lucas solo tiene 24 capítulos, Lucas 24, 27. Se trata de los discípulos de Emmaús, discípulos que habían estado con Jesús, pero que sin embargo no entendían por qué Jesús había muerto, y aunque conocían muchas de las profecías y habían vivido todo ese tiempo, pues no lo estaban viendo. Pero dice Lucas 24, 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, a estos dos discípulos que habían estado con Jesús, que le habían acompañado hasta el tiempo de su muerte, que seguramente fueron de los 120 que estuvieron en el aposento alto el día que el Espíritu Santo vino y empezó la iglesia, tuvieron ese encuentro con Jesús. Iban andando, dice que se acercó, lean el pasaje tranquilamente, se acercó y se puso a contar, dice, y desde Moisés hasta Zacarías les contó todas las profecías que hablaban de él. Jesús se basó en las Escrituras. Por eso es muy importante conocer las Escrituras, tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no sabremos lo que no tenemos que saber, pero sí sabremos lo que nos hace falta saber. Y hermanos, si sabemos lo que tenemos que saber, podemos vivir como tenemos que vivir. Si sabemos lo que a Dios le agrada, podemos hacer lo que a Dios le agrada. Pero si no lo sabemos, no podemos acertar. Por eso es importante. Y hermanos, sirva esta introducción de este tiempo de Navidad para darnos cuenta que la vida de Jesús es una vida profetizada y que nosotros también como hijos de Dios podemos vivir en la profecía de que a los que aman a Dios todas las cosas juntas ayudan a bien. La palabra de Dios de Romanos 8:28 dice todas las cosas juntas. La traducción nuestra dice todas las cosas. A veces pasan cosas en nuestra vida que decimos, pero ¿esto cómo me va a ayudar? Y es verdad que hay cosas a veces que no entendemos, que no nos encajan, pero cuando ha pasado un tiempo y el Señor nos hace ver la otra parte, nos damos cuenta que todas las cosas juntas en la vida del cristiano nos ayudan a entender, a conocer y a obedecer a Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, amemos la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios, pidamos al Espíritu Santo sabiduría, porque ella es la que tiene la revelación para nuestras vidas. No va a venir otra vez el arcángel Gabriel, porque ya lo hizo, ya reveló, ya enseñó. Ahora el Espíritu Santo nos ha dejado a nosotros la palabra. Por supuesto, Dios es soberano y puede hablar con cualquiera de nosotros como Él quiera, pero lo que nunca va a hacer el Señor es cambiar nada de lo que está escrito. Ni una jota, ni una tilde pueden cambiarse, añadirse a la palabra de Dios. Por eso es muy importante, por eso es trascendente, porque vemos la autenticidad, la exactitud y realmente la sabiduría que el Señor ha revelado para que miles de años antes, Moisés habló de Jesús, Abel es un ejemplo de Jesús, Isaías, el rey David, Zacarías, Habacuc, Miqueas, los profetas hablaron de Jesús. Por lo tanto, conozcamos lo que el Señor tiene para nosotros y disfrutemos de vivir conforme a la voluntad de Dios.